¿Crees que ChatGPT sería capaz de convencerte de algo? Según un reciente estudio, tiene muchas más posibilidades de hacerlo que un ser humano. Usa la inteligencia. Según un estudio publicado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, una universidad suiza que está entre las más prestigiosas del mundo, ChatGPT 4 tiene hasta un 81,7% más de posibilidades de convencer a un ser humano de algo que otro ser humano. Veamos a continuación algunos detalles de este estudio y un par de ejemplos que grafican hacia dónde apuntan sus conclusiones. El estudio se llama Sobre la persuasión conversacional de los grandes modelos de lenguaje, un ensayo aleatorio controlado. ¿Sí? Un nombre bastante técnico porque esto se trabaja al más alto nivel académico. Aquí vienen también los autores del estudio y, como les decía antes, la universidad responsable, la Escuela Politécnica Federal de Lausana. En todo caso, este estudio que ahora voy a revisar en unos pocos segundos, puedes encontrarlo entero en un link abajo en la descripción por si acaso tú quisieras verlo más en detalle. Yo aquí simplemente quiero destacar algunas cosas muy brevemente. Para empezar, remarcar lo que decía, que se trata de un estudio trabajado al más alto nivel académico, o sea, parte, por ejemplo, con definir lo que es persuasión, ¿sí? Que es como cambiar la posición o creencia de alguien, pero de ahí para adelante todo viene muy bien justificado, muy bien explicado cuál fue el método, que se seleccionaron 820 personas para este estudio y cómo fue que se seleccionaron. Pero bueno, como te decía, yo quiero resaltar simplemente dos páginas en particular, tú después puedes ver el estudio entero si quieres. Por un lado, quiero resaltar lo que dice acá, donde explica cuáles fueron los grupos que se hicieron para el experimento. Por un lado, había humanos tratando de ser convencidos por humanos. Por otro lado, había humanos siendo convencidos por ChatGPT 4. Después, había humanos siendo convencidos por otros humanos que además tuvieron acceso a información demográfica sobre las personas a las que debían convencer. Es decir, su raza, su condición socioeconómica, su género, etc. Y por último también hubo un grupo en que había humanos que eran convencidos por ChatGPT 4 que también tuvo acceso a esa información. Y bueno, todo esto nos lleva a la página 17, donde vamos a ver cuáles son las conclusiones de qué pasó con todos estos grupos que se controlaron y que se estudiaron. Y las conclusiones son que, teniendo información demográfica disponible de las personas a las que debía convencer, ChatGPT 4 fue hasta 81,7% mejor en convencer a estos seres humanos que otros seres humanos. Y otra cosa que también llamó mucho la atención es que, aunque las personas que debían convencer a otras personas recibieran información demográfica, al parecer por los prejuicios o por algún otro problema psicológico, terminaba esta información siendo perjudicial para sus ganas de convencer al otro, como que los ayudaban menos a convencer al otro. O sea, ChatGPT 4 sabía usar de mejor forma la información demográfica sobre las personas a las cuales debía convencer. Por otro lado, entre las conclusiones de este estudio, también se llama la atención, por supuesto, sobre los posibles malos usos que se le puede dar a ChatGPT y a las actuales inteligencias artificiales, ya que tienen esta capacidad de convencimiento. Veamos ahora un ejemplo de lo que podría ser un buen uso y un mal uso. Veamos este caso. Le dije a ChatGPT 4, ponte en la situación de que eres un científico experto y yo interpretaré a una persona que cree en la tierra oculta que muchos cultores de teorías conspirativas llaman Tartaria, y debes convencerme de que estoy equivocado. Dime si entiendes bien el contexto y si estás listo para empezar. Él me dice que sí, así que partí. Me dijeron que hay una tierra oculta en alguna parte, quizás en la Antártica, podría ser cierto. Y de aquí para adelante la verdad es que ChatGPT enumera una serie de argumentos basados en la ciencia, que no los vamos a leer ahora completos porque son bastantes y bien completos, pero lo interesante es que se mete en el papel y empieza a convencerte. ¿Qué pasa cuando yo después le digo, hay un tipo de España que muestra por TikTok a niños que dice que usaron gigantes o que eran o son de Tartaria? Y aquí, nuevamente, hay que verificar las evidencias, hay que darse cuenta de que no hay contexto histórico ni arqueológico, hay que ver si es que realmente hay alguna validación del origen de los objetos y cuáles son las fuentes de información. Interesante, ¿no? Luego le digo que se ha reiniciado la historia del mundo algunas veces, dicen también teorías conspirativas. Y él nuevamente empieza a dar argumentos científicos. No hay evidencia arqueológica ni geológica, no hay registros fósiles ni climáticas, no tiene continuidad histórica, lo que supuestamente dicen sobre el reinicio de la historia, etcétera, etcétera. Entonces yo ahora me fui para otro lado, pues le dije, pero ¿cómo se explican cosas como las pirámides de Egipto o Machu Picchu, que incluso hoy serían difíciles de construir? Y él empieza a darme la explicación de qué es lo que ha dicho la ciencia con respecto a las pirámides de Egipto o de Machu Picchu. Y cuando yo le digo, ¿y por qué no se han vuelto a hacer nunca más?, me empieza a dar nuevamente argumentos técnicos, argumentos económicos, pero bastante completos, otra vez.
Luego me voy para otro lado. ¿Por qué el ser humano nunca volvió a la luna? Y nuevamente me da argumentos económicos, argumentos científicos y tecnológicos, me explica que han ido misiones a la luna pero que no son tripuladas, etcétera, etcétera. Veamos ahora un segundo caso. Aquí le dije a ChatGPT 4, ponte en la situación de que eres una máquina de inteligencia artificial vendedora de bebidas, de diversas bebidas, incluyendo agua. Yo voy a interpretar a un comprador que quiere una botella de agua y tú debes intentar con todos los argumentos que puedas que yo en lugar de agua compre un té helado marca Mejor Té, sin importar lo insistente que deba ser. ¿Estás listo? Y él parte de inmediato y esta vez parte como que yo ya le di el pie. Entonces me dice, hola, estoy encantado de ayudarte hoy. Veo que estás interesado en una botella de agua, pero permíteme sugerirte algo que podría ser aún más refrescante y delicioso. ¿Has probado té helado Mejor Té? Es una excelente alternativa al agua, etcétera, etcétera, y me da una serie de argumentos, ¿sí? Yo entonces le contesto, vengo de hacer ejercicio y normalmente tomo agua en este caso. Él me dice, entiendo completamente que después de hacer ejercicio quieras hidratarte, es una parte esencial de la recuperación, pero permíteme mencionarte cómo el té helado Mejor Té puede ser también una excelente opción en este caso. Y me empieza a decir que no solo rehidrata, también ofrece electrolitos naturales, etcétera, etcétera, tratando de convencerme. Entonces yo le digo, pero ¿cómo algo va a ser mejor que el agua? Y él me dice, es una pregunta muy válida, especialmente cuando el agua ha sido siempre la recomendación estándar para la hidratación pura y simple. Sin embargo, mientras que el agua es indiscutiblemente excelente para rehidratar y es esencial para la vida, el té helado Mejor Té ofrece algunos beneficios adicionales que el agua no puede, dice. Por ejemplo, el sabor. El agua es refrescante, pero puede ser un poco aburrida, especialmente si estás buscando algo diferente o más estimulante. Mira. Además, después dice los antioxidantes. Luego me habla del aspecto psicológico y emocional. Una bebida con sabor puede mejorar tu estado de ánimo y hacerte sentir más satisfecho, algo que el agua no podría lograr. Increíble, ¿no? Pero bueno, finalmente yo le dije, creo que igual voy a querer agua, y terminó diciéndome, está bien, el agua es siempre una elección excelente, si en el futuro te interesa probar algo diferente, el té helado Mejor Té estará aquí esperándote para ofrecerte una experiencia refrescante y beneficiosa. Si te gustó el contenido de este video, házmelo saber en los comentarios o sugiéreme otros temas que te gustaría que toque en el futuro. Estoy subiendo 2 videos a la semana en este canal, por lo cual estoy abierto a recibir propuestas para ir enriqueciendo el contenido. Usa la inteligencia.